Hola a todos quienes van a escuchar este episodio en mi canal N11. Vamos a tener el agrado de conversar sobre muchos temas que son parte también de la contingencia política en Chile. Y mi gran invitado de hoy es Andrés Barrientos, que además de ser ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de los Andes, es también oriundo de la gran isla de Chiloé, de nuestro país, tiene un magíster en gestión de gobierno y además ha tenido varias columnas de opinión en diversos ámbitos y en diversas páginas también, en la cual se ha consolidado como uno de los grandes líderes jóvenes que se ha impulsado en estos últimos tiempos. Y además es analista político y es conferencista internacional y ha escrito un libro que ha realizado con además la colaboración de otros autores como Henry Boyce y Javier Silva, que es el Lo vimos venir. Pero además ha sido coautor del libro La nueva derecha, una alternativa en curso, que igual me gustaría que pudiéramos comentar qué se refiere este gran libro escrito en el 2020, publicado ya. Y por lo tanto vamos a ir analizando todos estos temas importantes y lo vamos a relacionar también con lo que ocurre a nivel mundial. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Monse, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí estamos y feliz de estar en tu Puestos. canal, feliz de estar en tu canal y un saludo también a todos los que nos escuchan. Sí, muchas gracias, Andrés, por el tiempo también y el poder compartir y dar inicio a esta conversación que vamos a hacer en torno a este libro que a mi modo de ver es importante en estos tiempos, que es el Lo vimos Este, venir. Muy bien, ahí está, ahí justo está, lo vamos a sí. poner también en el link de la descripción, que lo pueden encontrar también en Busca Libre, para quienes lo quieran en físico. Y yo creo que este es un tema importante de iniciar con, lo vimos venir, este tema insurreccional, porque no es antojadizo y también explica toda la mecánica a nivel política y lo que también surge a nivel mundial. Entonces, yo creo que son temas que están conectados. Lo que pasa es que uno comienza a comprender esto con posterioridad, cuando empieza a investigar, ¿cierto? Empieza a leer. Entonces, a mí me gustaría dar ese inicio como introducción a esta gran obra, que los invito también a leerlo, sobre todo personas que están recién también abriendo los ojos ante este evento que ocurrió en octubre del 2019 y esto que se conforma en tres ensayos. Principalmente nos vamos a enfocar en tu análisis politológico que realizas en torno al tema ocurrido en octubre del 2019. Así que ahí te doy la Sí, palabra para que nos comentes. bueno, muchas gracias nuevamente, Monse. Para mí es un gran agrado estar acá conversando contigo. He visto tu canal, lo Yes. estoy siguiendo en el sentido de que hay muy grandes invitados, interesantes conversaciones y temáticas que hoy están mucho más al alcance de la gente. Y eso es importante porque, como dice este clásico dicho, en el sur siempre nos criamos y escuchábamos la radio Bio Bio. No es spoiler, ojo, pero el que no es informado no puede tener opinión. Una persona no Mm. informada no puede tener opinión. Y eso a mí me marcó mucho, en el sentido de que si tú vas a defender una posición, si tú vas a dar una argumentación, tienes que basarte en hechos, en realidad, también en un marco categorial o filosófico que quieras defender. Bueno, no es necesario ser filósofo para ello, pero todas las concepciones que tenemos sobre las cosas, sobre las percepciones de las cosas, están dadas también por la experiencia. Y eso abre, obviamente, un campo, y que, bueno, lo conversábamos antes, de que abrió una arista que podíamos decir que no estaba tan explorada desde el punto de vista de las personas que se dedican a promover las ideas de la sociedad libre y responsable. Usualmente, y en mi caso también, yo he dado muchas conferencias sobre el modelo económico chileno, sobre los beneficios que ha tenido para el mejora en las dinámicas territoriales, en los sistemas de salud, en la higiene, en la sanidad,
etcétera. Pero a veces todos estos procesos que tienen muchos componentes técnicos y también, por supuesto, un marco teórico o doctrinario, hay otros procesos que empiezan a emerger desde las profundidades y son los que van marcando esta tendencia de cambios sociales o cambios en los sistemas institucionales. No es que de un día para otro, y esto para que también comentar con los que nos escuchan, no es que de un día para otro las cosas se dan por una chispa que ocurre porque de un día para otro las personas perciben injusticia. No es que de un día para otro, dado que la inflación es tan alta, se sale a protestar porque sí, sino que hay una serie de cosas, elementos, configuraciones de la compleja realidad que van cambiando los esquemas mentales. Y eso se va viendo mucho más fuerte cuando uno analiza con distintas técnicas, mediante herramientas de la sociología, de las ciencias sociales, de un área que además yo antes estaba muy alejado, con mi formación ingenieril, pero que me gusta mucho porque te ayuda a comprender otras dimensiones de la realidad. Y ahí es donde estos procesos de cambios sociales uno ve que se empiezan a dar cuando analizas las generaciones, la percepción de distintas áreas de la convivencia civil por parte de generaciones. Y aquí podemos recordar también la encuesta bicentenario que realizó la Universidad Católica, que es impactante, la pueden revisar, buscar en internet, en la cual muestra cómo las generaciones, si no me equivoco, de hasta 25 años, validan, o en esa encuesta, hasta ese momento, validaban la violencia como método de acción política. Y eso, tener un 30 o un 40% de personas que creen eso, es el inicio del fin de un sistema democrático y de la convivencia civil. Entonces, obvio que, por ejemplo, con una arista como esas, uno tiene que encender las alarmas de hacia dónde estamos construyendo nuestro tejido social. Y ahí, por lo mismo, dado que es un tema tan amplio que involucra tantas disciplinas, nosotros en el libro lo vimos venir, surgió a modo de todas estas conversaciones que uno tiene con amistades sobre temáticas de alcance público y que tenían cierta correlación, que tenían cierta ideología detrás, ciertos elementos de la realidad que se dieron. Y entonces, desde mi ensayo, que se llama La Constitución de la Vergüenza, que lo escribí antes de que termine el proceso constituyente, el primer o segundo o penúltimo o último proceso constituyente, ya no sabemos qué es lo que quieren los políticos, pero lo escribí de modo de primer lugar ofrecer un análisis alternativo a lo que fue el relato oficial del estallido social. De eso yo solo he leído 2 o 3 libros que tratan de cuestionar más profundamente el relato del estallido social, que es el Octubre Rojo de Mervilá, el libro de las 7 cabezas de Poduje, un libro del 18 de octubre de Luis Larraín de Libertad y Desarrollo, y ya está. Y hay uno, creo que de Atena Lab y Insurrección de Villegas, muy importante. 4 libros que intentan dar una explicación alternativa al relato oficial que yo considero muy loable, y nosotros fuimos por esa vía con todas las limitaciones de los recursos y todo lo que implica hacerlo esto por su propia cuenta. Y en estas conversaciones tratamos de hacerlo eso desde nuestras propias disciplinas, nuestra propia área y lo que vivimos. Y ahí, en el caso particular mío, yo tomo una arista de lo que es el Foro de Sao Paulo, desarrollo algunas líneas sobre la injerencia rusa y venezolana en el proceso, en las intenciones, en los hackeos, en la generación de hashtags, cyberwar. Después tenemos lo relacionado con la inteligencia, algunas temáticas relacionadas con la guerra híbrida,
la instalación de estos conceptos que usualmente no se utilizan en política, sino que se utilizan en términos bélicos. Uno analiza temáticas estudiadas por academias de guerra, por institutos de inteligencia, y es normal escuchar y hablar de guerra híbrida, de guerra civil, de molecularidad, de células. Ese tipo de lenguaje muchas veces para la gente del día a día no está muy familiarizado, porque tampoco se le dio cabida a este tipo de relatos que yo creo que son contados con los dedos los que manejan en este país estos tipos de materias en los aspectos de la política, y traté de dar una especie de brief de todas estas materias en virtud de los antecedentes que se tenían, y también de la constatación, que para mí es muy importante, con la realidad. Viéndolo ahí, visitando marchas, viendo cómo se quemaba en él, viendo todas estas situaciones que la prensa hegemónica, la prensa tradicional o el relato oficial no lo quiso mostrar. Y eso obviamente son dos cosas. Uno siente mucho dolor al verlo, al ver que cuando llegabas a tu casa y se encendía la televisión había un relato, y cuando estabas en la calle viendo todo esto era otro el relato. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho hacerlo, y que es cuando, por ejemplo, tú sacas una fotografía. Si sacas una fotografía con un dron, tú ves mucha gente en la calle. Pero si tú te metes dentro del lugar, si tú catastras, si lees las consignas, si lees los gritos, si escuchas lo que se habla, si escuchas esa pasión de la gente, tú notabas mucho odio. Que no era lo mismo que te demostraban con el dron en televisión. Entonces es muy fácil elaborar discursos, darle arropar de magia todo lo que vivimos, que fue muy estresante, angustiante, y arroparlo con esos discursos lindos, algunos traerlos para su trinchera ideológica, y estar ahí también, catastrando ese tipo de cosas en la realidad, que me imagino tú también viviste muy bien, como señalaste en el programa de Contracultura. Entonces, eso llevó a que escribamos este libro. Son 3 ensayos. Mi ensayo trato de dar un análisis para contrarrestar en el futuro también, y dejar catastrado todo cómo se manejó el lenguaje en este sistema, cómo se manejó los conceptos que se transgredieron de la democracia, y cómo tuvimos los elementos perfectos de lo que son ataques híbridos, guerras híbridas. ¿Y por qué digo eso? Porque hay 5 puntos que son los de fachada de legalidad, despliegue informativo y la desinformación, la guerra cibernética, despliegue no lineal de la desconcentración territorial de las manifestaciones, la capitalización de las divisiones por parte de los que gobernaban en esos momentos. Y tú te das cuenta que todos los elementos tradicionales que se ven en la literatura de las guerras híbridas estaban. ¿Para qué decir? Toda la injerencia internacional, la generación de noticias falsas. Muchas de las noticias falsas que se generaban y que repercutían al mundo partían por Hispan TV, por Telesur, por RT, medios estatales de países enemigos de los Estados Unidos. Y ahí uno podía ver efectivamente que había una guerra de desinformación brutal. El mismo decir el tema de las violaciones a personas por parte de carabineros, es una real locura. Y todo se sostiene, y esto para todos los que nos escuchan también, todo se sostiene mediante postulados ideológicos de algunos personajes que se dedican a eso, que se han dedicado a eso, que dan su vida en la academia para poder tratar de orientar los procesos políticos. Y ahí también obviamente hicimos un esfuerzo de algunos autores que considero que son relevantes para tener en consideración de lo que estamos viviendo hoy y de lo que podemos vivir mañana, y el explicar en realidad lo que estamos viviendo de esta mirada alternativa, para sostener también la tesis de que esto no fue un estallido social, sino que fue una insurrección y un punto de incineración de la democracia,
estableciendo ciertos hitos. ¿Ya? Hay 3 hitos también que en la presentación del libro, en la Feria de los Buenos Libros, el ex subsecretario Pavés no estaba de acuerdo con el punto, lo cual está bien, pero para mí el punto de incineración de la democracia parte con el 18 de octubre como un hecho puntual dentro de toda esta maquinación. Y para mí el 15 de noviembre es un pacto de rendición. Y así lo creo, así lo sostengo. Para después lo que se realizó fue la administración de la entrega del poder. Entonces eso lleva a todo el proceso que vivimos. La explicación posterior ya de la convención, eso también puede dar para largo, pero centrándonos en ese proceso, yo creo que es muy importante hoy seguir y continuar peleando y disputando los conceptos instalados del 18 de octubre. Creo que es muy importante, sobre todo tras la elección del 4 de septiembre, que fue favorable para las personas en general. Que no se haya aprobado esa constitución de la vergüenza, como señaló el ensayo, da la oportunidad de poder disputar ese relato. La historia al final, nuestros hijos, nuestros nietos, la van a leer y necesitan tener material para cuestionar el relato que se instaló desde la prensa hegemónica y desde los partidos políticos también. Sí, ahí Andrés, me parece crucial para las personas el volver como a este tema de la insurrección, que ya han pasado ya 3 años, y en estricto rigor uno parece entender que es un fenómeno que tiene un tiempo ya que ha transcurrido, pero que sin embargo se mantiene presente en cuanto a la forma en que se interpretó, a la forma en que se visualizó en los medios y la forma que realmente fue. Y es la que efectivamente muchas de las personas la comienzan a ver hoy, a 3 años, un suceso que ocurrió y que era difícil poder hablarlo, porque principalmente la gente, la mayoría tenía esta idea de que era algo espontáneo, algo que surge como un descontento social. Y tú mencionaste algo que me parece también pertinente, porque es algo que uno escuchó también en sus grupos más cercanos, el decir que la violencia es el medio cuando el pueblo quiere ser escuchado y cuando llega un momento en que el gobierno no está haciendo presente las demandas sociales, entonces se hace necesaria la violencia. Y ese discurso uno lo escuchó en muchas personas y por lo tanto justificaban lo injustificable, o sea, era otorgarle legitimidad a un evento que en sí, en estricto rigor, era ilegal. Y esto, ¿por qué lo indico? Porque esta es una forma muy, muy similar que siempre está utilizando la izquierda de lograr la venia del pueblo, de la soberanía, esa soberanía popular, en estos eventos que en sí son ilegales, pero que teniendo esa venia, teniendo esa circunstancia de aprobación, de empatía de la gente, resulta ser legítimo, resulta ser legitimada esa fuerza. Y eso se explica también, y por eso que realicé ese análisis de lo que era la escuela tomada, porque te explica la forma en que estas jóvenes, porque en su mayoría fueron jóvenes los que estaban precisamente ahí haciendo el vandalismo en Plaza Italia, estos jóvenes buscan esa venia, esa empatía, y claramente que la función principal es lograr un discurso que conmueva, lograr un discurso que mueva la masa y que mueva a esa gente que está dubitativa, que está pululando entre un lado u otro, para poderlo llamar y decir, bueno, súmense a esta causa. De hecho, eso estaba muy impregnado en todos los discursos, el sumarse a esta causa, a esta fuerza, llenar toda la Alameda con una gran cantidad de gente, que dicho sea de paso, esto después comenzó a mermar. O sea, prácticamente después vimos un grupo no mayor a 150 personas, hasta los meses que después quedaron. Pero es esa legitimidad que se intenta conseguir a base de engaños, a base de ciertos discursos, porque es preciso eso,
Pero la violencia efectivamente se transforma en una estrategia política para todo orden de cosas, o sea, no solamente para esa insurrección, sino también para las universidades, para los colegios, y es lo que tenemos hoy en día. Y esa insurrección, como tú bien dices, trae consigo la ruptura de un Estado de Derecho. O sea, sobre todo cuando tú tienes un poder como de Sebastián Piñera, donde hacen este acuerdo por la paz, en definitiva fue entregarle el poder a quienes hoy en día lo detentan. Es una cosa bien, bien particular, pero hoy día la detentan y fueron los que precisamente también participaron en todos estos fake news, en todas estas formas de hacer ver que había torturas, claras vulneraciones de derechos humanos, pero habían abusos y habían incluso insertado ese diálogo de que habían tortura en la estación Baquedano, cuestión que tampoco se probó y por la cual resultaron gente incriminada por dichos hechos y sin ser mayormente probado. Eso yo lo encontré gravísimo, pero revela lo que tú indicas de este proceso insurreccional y esta transformación que también tiene el Estado, porque siento desde que ocurrió esto, el Estado se comenzó a transformar y la gente comenzó a pedir más intervención del Estado. O sea, ese asentar, ese estado de bienestar que también hoy en día tiene su estrategia a nivel mundial. Me gustaría que pudiéramos profundizar en ese tema para adentrarnos ya a lo que es lo macro, o sea, es lo que viene por tema mundial y que la gente pensaba antes que esto era una conspiración, eran teorías conspiranoicas. Sí, eso que tú dices es clave de la temática de la validación de la violencia como método de acción política. Si tú eres un líder nuevo, políticamente hablando, y vienes a ofrecer el paraíso en la tierra, lo mínimo que debería estar consensuado dentro de la sociedad es que utilicen los canales de la democracia para poder llegar al poder y utilizar la verdad. Eso es lo mínimo que uno espera. Pero tenemos que entender que las nuevas izquierdas no creen en la búsqueda de la verdad. Todas las izquierdas, y bueno, todos aquellos que juegan en la lucha política formal, luchan por la búsqueda del poder y de la administración del poder. Eso está claro. Pero las nuevas izquierdas no tienen dentro de su ADN la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, siempre van a utilizar los mecanismos posibles del todo vale para poder alcanzar sus fines. Entonces, ante eso, los sectores que promueven las ideas de la libertad o aquellos que deberían promover las ideas de la libertad tienen que tener esa consideración de cuál es el enemigo o adversario, como le quieran decir, se enfrentan. Si tú vas a estar en una batalla política formal donde te enfrentas a las personas que no creen en la verdad, que no buscan la verdad, tú tienes que estar doblemente preparado. Primero, porque para poder discutir esos términos, ellos te van a llevar siempre a su tablero de ajedrez. Si tú entiendes bien de dónde vienen, en qué creen, Lacan, Chantal Mouffe, Guattari, todos esos, puede que los políticos formales no tengan tanta formación acá, pero su base y sus analistas y sus teóricos y los que divulgan y los que están con la academia tomada son aquellos que conducen esta política formal. Entonces tienes que estar doblemente formado. ¿Por qué? Porque necesitas conocer al adversario, el enemigo, necesitas conocer sus raíces filosóficas y antes de ponerte a discutir en sus términos, tienes que saber cuál es la estrategia de patear el tablero. Y eso es lo que caen todos. Y caen ahora con los negociados de la nueva convención, caen con los negociados de una reforma aquí, otra acá. Pero al fin y al cabo, el proceso continúa. Y ese es el punto. Y lo que decías al inicio también, esto de que se haya rechazado un texto constitucional no termina
el proceso de lo que quieren lograr. Entonces, nosotros tenemos una izquierda que quiere lograr el cambio del sistema político, institucional y económico desde el año 80. Entonces, de eso no van a cesar en su trabajo de legitimar las instituciones, por ende también la constitución política que nos rige actualmente. Entonces, ante ese marco, ellos van a seguir produciendo, van a seguir teorizando, van a seguir teniendo seminarios, van a seguir delegitimando la Constitución en todo lo que puedan para poder alcanzar un cambio en el marco que les permita obtener el poder de manera ya mucho más prolongada en el tiempo. Entonces, el escenario es muy complejo porque hay que entender la mirada filosófica, la bajada del porqué, y ahí es donde se conectan estas temáticas que son además múltiples, son multicausales en el escenario global. Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva geopolítica hoy, Chile es un país que tiene una alta extensión, tiene una salida al Pacífico enorme, privilegiado, tiene recursos naturales muy importantes, minería que proveen al mundo, el litio, todo el tema del hidrógeno verde que se está dando, tecnología, acuerdos de libre comercio con principales economías del mundo, principalmente libres, y también con China, que dependemos muchísimo en esos términos. Pero hoy, y ese es un problema yo creo que también de nuestro ADN y de nuestra idiosincrasia, es que siempre nos hemos mirado al ombligo, como que somos algo anexo dentro del continente latinoamericano, algo anexo del mundo, y hoy recién estamos teniendo muchas más noticias. Cuando se cayó el muro de Berlín había un espacio muy pequeño dentro de los diarios. A ese nivel de aislamiento intelectual y aislamiento informativo estábamos. Y hoy también tenemos que tener en cuenta que muchas de las informaciones internacionales que recibimos están dadas por 3 agencias internacionales que manejan lo que se dice y no se dice. Eso es muy interesante porque cuando uno ve, por ejemplo, críticas al gobierno actual por parte de BioBio, uno analiza de dónde provienen sus noticias internacionales, porque uno puede estar de acuerdo con las críticas que hace Mochiati, etc. Pero las noticias internacionales como que no te cuadran como con el relato del medio de prensa a nivel local. Y cuando analizas un poco más, te das cuenta que el medio tiene medios asociados internacionales que son los que ellos simplemente hacen la traducción. Bueno, ni siquiera sé si la hacen realmente, pero es la publicación de la noticia que salió en Reuters, en AFP, la traducen directamente. Que es lo mismo que pasa con el caso brasileño. Toda la información relacionada con el gobierno de Jair Bolsonaro era la prensa que salía de los medios opositores y que tenía muchas falsedades además. Entonces ahí siempre hay que tener esa doble lectura de ver de dónde provienen las cosas, de dónde provienen las fuentes. Y lo que estamos teniendo a nivel geopolítico además, para ir conectando también con esta temática, es que hoy, por ejemplo, el Center for Systematic Peace, que es un think tank, elabora desde el año 50, catastra cuáles son los distintos niveles de conflictividad a nivel del mundial. Y los niveles de conflictividad han bajado entre estados a niveles que no hemos tenido en las últimas décadas, muchísimo. Pero lo que se ha incrementado sustancialmente son los conflictos internos de los países. Entonces los países están teniendo implosiones dentro de sus mismas sociedades. Múltiples factores, por supuesto. No podemos tampoco reducirlo a alguna materia. Pero eso está haciendo que los sistemas y las democracias tengan desafíos mucho más grandes en tanto a la mantención de la cohesión social. Entonces, ahí es donde todas estas ideologías nuevas de la nueva izquierda, que vienen a configurar y cambiar los patrones culturales, son perfectas para todo este escenario de polarización, de división, de fragmentación, como lo catastra este centro de estudios. Entonces,
es mucho más complejo el fenómeno de analizar, sobre todo después cuando tú subes otro nivel de análisis a nivel de intereses de las grandes potencias globales o también de las instituciones que tratan de conectar a nivel global. Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Salud, Naciones Unidas, etc. Es muy complejo la temática. Entonces eso es interesante porque esa implosión que se están dando dentro de muchos países se da también en marco de algunos antecedentes conceptuales. Empiezan a implementarse estas ideologías desarrolladas por las izquierdas principalmente, que tienden a romper, a buscar nuevos conflictos en las sociedades, donde muchos no hay, generan falsas conflictividades, tienen réditos de eso, siguen creciendo, sin una contraparte, un contrapeso que los devela, que los demuestra. Eso es muy interesante y apasionante estudiarlo en profundidad. Uno ve que autores como Hans Magnus Enzensberger ya en el año 92 decía que tras la caída del muro, por supuesto, ya no vivimos en sociedades pacíficas, decía. Lo que estamos viviendo es tampoco en guerras civiles grandes, como podría ser las revoluciones, la guerra civil en Estados Unidos, o la guerra civil que tuvo Brasil, las mismas que tuvimos en Chile, sino que las guerras civiles son algo del día a día, de conflictos entre delincuentes en barrios, a nivel territorial son más acotadas, son pequeñas, pero se va degradando. Y así empiezas a notar después las ciudades, los suburbios, lugares donde no puedes entrar, barrios donde ya es imposible transitar con niños, plazas que están tomadas por vagabundos, por drogadictos, y todo eso va diluyendo y no nos vamos dando cuenta porque todo es muy gradual, muy pausado, van tomándose la sociedad. De un día para otro no es que haya llegado el narco en Chile, ya estaba instalado, solamente que empezaron a ampliar su red y margen de acción. Y ahí una de las cosas que son llamados de alerta tremendo son el nivel de políticos que tenemos hoy que no pueden tomar acción para poder tratar de diluir o anestesiar al menos este tipo de conflictos, porque estos conflictos son del día a día. Y ahí surgen también todo un correlato con las revoluciones moleculares, cómo se organizan hoy las nuevas estrategias de la revolución, otros agentes internacionales, como yo llamo la triada, que es el Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, y también todo el Foro Social Mundial, que es el brazo de movimientos sociales de todos estos grupos, que es lo que plantea el altermundismo, y que también tiene mucha conexión con el zapatismo, con todas estas estrategias nuevas de búsqueda y toma del poder mediante la agresión institucional y también con un componente fuerte ideológicamente. Y para darte un dato más, hace poco revisaba que en el mes de noviembre va a ser la nueva conferencia del Grupo Puebla. Hay que estar atento a eso, va a ser en Colombia, se va a juntar el club de amigos, obviamente para felicitar a que están ya prácticamente con el continente tomado, pero también lo importante de esos foros es ver lo que sale de ahí y lo que se discute, porque tiene mucho componente doctrinario importante, y hace poco publicaron 4 tomos de libros de las nuevas guerras híbridas en América Latina. Entonces tenemos a la izquierda internacional radical, que produce material, que tiene intelectualidad, que toma el componente de la hibridez, se mete en las temáticas contemporáneas de las redes sociales, y tenemos por otro lado un grupo de personas y de tipos que se dedican a preguntar cuáles son nuestras ideas en los foros y seminarios de los partidos políticos que reciben fondos públicos. Entonces ahí tú dices, realmente el desnivel de análisis y el desnivel de acción pública en esas materias es muy bajo a nuestro nivel institucional, y por qué no decirlo también a nivel continental, en tanto al nivel de alianzas también que se tienen que hacer entre los centros de estudios, la academia y también los tomadores de decisión, además de el poder empresarial, que en eso
no ha colaborado mucho, diría yo. Sí, ahí hay un aspecto interesante de lo que planteaste, porque efectivamente lo que nosotros vemos son una serie de insurrecciones internas de estas guerras que, bueno, en los términos de este nuevo texto que fue al plebiscito, se había sacado el concepto de guerra. Algo que quizás muchos no se dieron cuenta, pero el concepto de guerra se sacaba y pasaba a llamarse conflicto. Eso es por una connotación también a nivel bélico, porque tenemos que entender también de que el concepto de guerra también es algo que comienza a transformarse lingüísticamente a los ojos de la ciudadanía, de también ver la percepción de ese amigo y enemigo en cuanto a guerras con estados. Y efectivamente en ese escenario tenemos una serie de insurrecciones internas y que las cuales es imposible controlar principalmente por los políticos, por la gente que uno tiene en el poder, que no, ahí uno puede hacer su reflexión en cuanto a la preparación, en cuanto a la ideología y en cuanto a quienes estén por sobre ellos dando las directrices, pero principalmente lo tenemos también en una sociedad donde hay un tejido social rasgado, hay una tradición que comienza a ser cuestionada y que comienza a tener la posibilidad de que sea sacada, erradicada absolutamente, cosa de que las futuras generaciones no conozcan o lo vean si lo encuentran en algún libro, en alguna parte de la historia. Entonces, en ese escenario tenemos todas estas insurrecciones y que parece ser de que desde mi perspectiva, ya la democracia como régimen político comienza a ser ineficiente. Yo creo que probablemente lleguemos a un momento crucial en que nos empecemos a cuestionar si efectivamente esa democracia sigue siendo el mejor o el único menos malo de los regímenes y tal vez podría hacer alusión quizás en un sentido aspiracional a lo que Jason Brennan escribe como la contrademocracia, en hacer una crítica a esa democracia, porque ya no da respuesta. Y no da respuesta no por las demandas sociales, para mí no da respuesta en poder llevar a cabo esta contención, en poder tomar esa decisión de resolver estos conflictos, sino que uno prácticamente lo tiene igual como la portada de Félix Guattari en Revolución Molecular, es como el ser humano que se desprende absolutamente de todas sus partes, queda completamente desprendido, por eso le hablan cuerpos sin órganos, en esta suerte de situaciones en las cuales si a mí no me gusta esto o esto tampoco va conmigo, comienzo a fragmentar inmediatamente hasta mis conflictos internos, de manera que prácticamente te resulta difícil el poder resolver y al mismo tiempo comienzas a buscar tus grupos que comparten esa misma ideología, esa misma doctrina y es lo que uno vio también cuando ocurre la insurrección, cuando ocurre este tema de votar por ese plebiscito de entrada, que claramente es una universalidad de gente que votó muy diferente a la de este 4 de septiembre. Yo creo que por eso les duele tanto este avasallador votación. Más allá de que sea voto obligatorio, es lo que no se esperaba, porque todo daban como triunfo. Esa es la gran soberbia que tiene como esta izquierda y también gente de derecha que siempre es simpatizante de estas tendencias de izquierda, es que ves a un Chile fragmentado, pero fragmentado a nivel sociocultural. Si tú no eres de esto, entonces tú inmediatamente estás etiquetado en este sector. Y es inmediatamente una fracción que muchas personas se preguntan y lo han visto desde que está este triunfo del 4 de septiembre. Se encuentra una fragmentación en tus formas de ver la realidad política, en tus formas de ver el tema económico, si estás de acuerdo o no con esta reforma previsional. Entonces, si no estás de acuerdo, entonces tú velas porque eres de la etiqueta de la ultraderecha y por lo tanto se cataloga como que es algo desalmado, algo malo.
Entonces inmediatamente comienzas a fragmentar a los grupos y en tus grupos cercanos. Ya tú tienes una fragmentación a nivel familiar, uno lo experimentó, no sé si habrá sido tu caso. Yo creo que muchas personas comenzaron a ver esa fragmentación familiar y entre grupos de amigos también, porque hay temas que si tú hablas o tú los mencionas, la gente inmediatamente o simplemente te etiquetan de una cierta forma por pensar diferente o lisillanamente no puedes racionalizar, porque hay un tema de emotividad muy profunda, muy grande, en la cual inmediatamente te das cuenta que el debate ya no es posible. De hecho, es muy poco lo que se argumenta hoy en día a nivel, incluso a nivel de prensa. Entonces, en todo ese escenario, tú comienzas a ver que bien este grupo que forma parte de toda esta insurrección toma el poder y claro, tiene esta derrota del 4 de septiembre en la cual tú mencionaste algo que también lo he señalado y es que sí o sí necesitan ciertos y determinados temas que estén en el país, sea por las buenas o por las malas. Por las buenas era precisamente que ellos daban por ganador el apruebo, pero por las malas significa entrar a pasar por arriba de la Constitución y empezar a determinar un montón de proyectos de ley que tengan por objeto el sí o sí entrar a reformar, a destruir ciertas instituciones por las cuales formaba parte de ese texto oficial de la nueva Constitución. Texto que, si bien pasó este 4 de septiembre, yo creo que es un texto que todavía hay que tenerlo presente porque tiene cuestiones que son precisamente parte de lo que tú bien señalaste del Foro Sao Paulo, parte de lo que es la Agenda 2030 y es a lo que nos vamos a ir embuyendo en esta reflexión, esta conversación, porque esos temas son ya temas que los estamos viendo en todos los países, no solamente acá en América, estamos viéndolo en Europa y creo que se reduce a esto que un psicólogo lo dijo y que quizás tú también lo hayas reflexionado, que es crear políticas en torno a las minorías intransigentes, esta nueva mayoría que se crea, que por ejemplo con todos estos temas de los LGBTI, que lisianamente en estricto rigor y en la realidad no son mayoría, pero se han insertado discursivamente que son gente que en definitiva se transforma con esta nueva mayoría y por lo tanto las políticas que se tomen tienen que ser en beneficio de ellos y por lo tanto tú y otros más se tendrán que adecuar a dichas políticas. Y yo creo esa es la mecánica que se empieza a tomar y esto es como un ejemplo. Yo creo que de eso uno puede hacer un análisis de todas las cosas y se da cuenta de que comienza a insertarse esa nueva mayoría que Boric cuando fue estudiante y cuando era parte de esta izquierda autónoma lo indicaba. Había que crear esa nueva mayoría como una suerte también de comenzar a insertar un nuevo discurso que comenzara a atraer también a las masas. Entonces, ahí me gustaría que ya fuéramos conectando a esto ya a nivel mundial y lo que tú bien señalaste, que es como lo indicó Raúl Muñoz en uno de mis primeros conversatorios, de crear esta URSS pero de Latinoamérica, o sea, crear una comunidad socialista entre hermanos y claramente qué mejor que lograr lo que sea para que los presidentes electos sean simpatizantes y sean parte de este nuevo socialismo posmoderno, como también lo indicó Raúl Tortolero en conversación. Sí, mira, son muchos temas. El primero que quería comentarte es que cuando tú estás enfrentado frente a doctrinas colectivistas, tenemos que tener en consideración de que el colectivismo, en todas sus vertientes, lo que busca es la conquista del hombre, la conquista del ser humano, en las doctrinas colectivistas. Entonces, sea cualquiera sea la ideología colectivista, se busca la conquista del hombre. Eso, como relata muy bien este texto de Ayn Rand del manantial. Y lo que estamos viviendo hoy a nivel planetario son cambios en las variables y en la escena geopolítica. Pasamos de un mundo bipolar de la
todo lo que se dio en Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pasamos a una especie de unipolaridad por parte de principalmente los valores liberales promovidos por Estados Unidos, y bueno, con un China muy silencioso, avanzando, y ahora estamos creando y se está desarrollando lo que llamamos un mundo multipolar. Y esa multipolaridad genera nuevos mecanismos de gobernanza, nuevas relaciones a nivel de bloques culturales, de bloques económicos, de bloques que buscan la hegemonía global. Entonces, hoy aún perdura la hegemonía de los Estados Unidos, pero sin embargo, ya todos estos bloques buscan su espacio dentro del escenario político. Y los que no son tan relevantes o que no tienen tanto poder, obviamente son los sujetos de vulneración por parte de estos múltiples bloques. Hay un ejemplo muy claro. ¿A quién le conviene que Latinoamérica se separe de las buenas relaciones con los Estados Unidos? A una parte del bloque. ¿Y quiénes son? China, Rusia, Irán, que son una parte de este mundo multipolar. Entonces, toda acción que tienden a hacer a nivel estatal estos bloques, con la complicidad de la narcodictadura venezolana, hoy que es la potencialización de lo que fue Cuba hace tiempo atrás, obviamente eso genera la movida de piezas para el continente latinoamericano. Por eso entendemos que el programa del presidente Boric señala que tenía una mirada hacia el continente. Por eso la convención y la constitución de la convención, esta constitución de la vergüenza, señalaba que las relaciones internacionales principalmente en América Latina, porque se empiezan a configurar a tomar una posición dentro del escenario global, que es anticapitalista. Y ese anticapitalismo, las bases de movimientos sociales están en el Foro Social Mundial, de lo que es esta organización de movimientos sociales que tiene mucha conexión con el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, y que promueven una alternativa al capitalismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo también en términos concretos? Es que desde el año 90 hasta antes de la pandemia, los índices de globalización, que lo mide el ETH de Zurich, estaban al nivel más alto en su crecimiento. El índice de globalización, que mide distintas variables, pero en general que ve cómo el grado de interconexión entre los países, que obviamente para poder negociar, para poder hacer tratados, para poder viajar, etcétera, van haciendo algo las fronteras un poco más porosas. Eso se está dando y llegó a su peak. Larry Fink, que es el CEO de una de las más importantes gestoras de fondos de inversión de BlackRock, señaló días después de la invasión de Rusia a Ucrania de que ha llegado el fin de la globalización. Entonces hoy, en términos como globales, ya se habla de que la globalización estaría llegando a su fin y que estamos avanzando hacia un otro. Esas son preguntas bien interesantes que se están abriendo dentro del mundo, de las relaciones sociales, económicas, de los países, y todas las restricciones dadas por la pandemia y por los gobiernos, mejor dicho, no la pandemia en sí, sino que los gobiernos fueron el apriete de una nueva estrategia de gobernanza a nivel global. Y obviamente va muy sincronizado con el relato de que es el fin de la globalización como la entendemos. Esto de viajar barato a Europa, de viajar por menos de $100 a Argentina, ya se acabó. Por lo menos con los antecedentes que nos dan ciertos elementos de la teoría. Entonces estamos transitando hacia un nuevo mundo. Obviamente no es de un día para otro esto, pero muchos sostenedores de importancia a nivel mundial lo señalan. Y ahí obviamente entra este caballero Klaus Schwab también, que ha planteado el reseteo. Entonces tú tienes distintos relatos
que se empiezan a ver dentro de lo que es el aparataje de la política pública y de la acción gubernamental de los países de este mundo multipolar. Y la pregunta que viene es, ¿cuál es el modelo al que estamos transitando? Y analizando lo que hemos estado viviendo últimamente, cuando uno analiza el discurso de los 100 años del Partido Comunista Chino, ojo ahí, cuando uno ve la complicidad de muchos líderes a nivel global del mundo liberal que ven en China un modelo a seguir en tanto a gestión de información, a gestión gubernamental, es, oye, ¿hacia dónde está yendo el mundo liberal occidental? Y a esto me refiero a la tradición judeo-cristiana, a lo que es la democracia liberal desde su concepción. Parece que hay personas y hay líderes que quieren llevarnos a que China sea el proveedor de las soluciones a los problemas nuevos que surgen en nuestras sociedades contemporáneas. Entonces, ojo ahí, porque no es casual que China haya dicho nuestro modelo es exitoso. En los 100 años del Partido Comunista, los invito a escucharlo y leerlo. El modelo de ellos, el socialismo con particularidades China, lo están situando y presentando como que es el modelo de gobernanza que tienen que adoptar los países. Y eso también tiene un correlato muy fuerte con lo que fueron las restricciones. Entonces, vean también cuáles fueron los países que aplicaron más restricciones tiránicas en todo el tema de la pandemia. Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Italia, Chile, los países más libres. Hay una especie de dicotomía. Tú ves las democracias más consolidadas en los índices, son esos países. Las democracias más libres o los países más libres tienden a ser esos dentro de los indicadores en general. Los países como más sólidos institucionalmente tienden a ser esos. ¿Y por qué? Son los países que tuvieron que aplicar más violaciones a la Constitución, más agresión a las libertades constitucionales y civiles que ya las tomamos, las recuperamos, lo tenemos como algo naturalizado. ¿Por qué ocurre ahí y no en otros lugares donde supuestamente son más restringidos? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas, muchas aristas, pero que nos viene a situar en poner ojo de que estamos transitando hacia un otro nuevo. Y ahí me recuerda mucho también un texto que suelo citarlo muy a menudo, que es Memoria e Identidad de Juan Pablo II, que es la última entrevista que dio en un libro antes de que fallezca el año 2005. Y él señala en una página, le hacen una pregunta sobre hacia dónde va el mundo. Y dice, me llama mucho la atención, esto fue el 2004 o 2005, me llama mucho la atención que hoy muchos de los países o muchas de las naciones que más se vanaglorian de la democracia, pareciera ser que están utilizando el lenguaje para encubrir una nueva forma de totalitarismo, amparado de las minorías, los derechos civiles, amparados en las grandes tecnológicas, etc. Y eso es muy interesante porque lo dice Juan Pablo II, una persona que dedicó su vida a la defensa de la verdad, a la búsqueda de la verdad y a la caída del doctor en filosofía, además. Claro, entonces tenía estudios. Sí, claro. Entonces hay muchas luces de académicos, de personas que están estudiando esta materia, de que no es por sí solo de que los países están siendo agredidos de manera interna, de que están produciéndose conflictos internos, sino que también están aquellos que te empiezan a ofrecer las soluciones. Y para eso hoy no estamos tan preparados en ofrecer esa alternativa o esas soluciones a los modelos como están o a la conflictividad como se está dando. Y obviamente eso es escenario para que se lo aproveche cualquiera, sobre todo también
se aprovecha hoy la nueva izquierda, que es mucho más hábil para captar la sensibilidad a las emociones que la centroderecha tecnocrática, que no ha hecho más que ceder en todos los puntos del punto de vista y el plano filosófico político en distintas materias del poder. Sí, ahí yo creo también que ayudó mucho el tema de la pandemia, ayuda en el sentido de consolidar este estado benefactor, este estado de bienestar, que sirvió mucho también para controlar primero a la población, decirle qué hacer, qué no hacer, hasta dónde te puedes movilizar, qué tiempos te puedes movilizar, y permite crear esta obra que tú mencionaste de Klaus Schwab, que es el gran reinicio, el gran reseteo, porque claro, hay un discurso, hay una forma lingüística que para uno que ya ha leído, que investiga, resulta ser pedante y ya reiterativo, esa forma discursiva de cubrir de bondades, cubrir de ilusiones, de buenas obras, aspectos que son de un totalitarismo invertido, como lo dijo este gran filósofo Sherlock Walling, que ahí quienes quieran leerlo, es una postura bastante interesante de ver esta nueva modalidad de un totalitarismo, de un control, pero disfrazado de ver todo lo sustentable, lo mejor para el planeta, ¿cierto? También con los discursos de Greta Thunberg, que también llama a acabar con el capitalismo, todo esto como con finalidad de acabar con esto del capitalismo, de la globalización, de la occidentalización, de la colonización, y comenzar a imbuirnos de todas estas teorías que finalmente muchas personas que no se han dedicado a estudiar realmente esto, las abrazan de una manera muy fácil. Y en eso claramente que vemos esta forma de Estado que surge una nueva forma de Estado que yo creo que va a tener que empezar a ser estudiada, porque creo que ya lo que se hizo de estudio de lo que es Estado, del tema político, de teología política, ya está quedando corto para estos eventos que uno ve y en la cual forma parte del Estado en todo y cada una de las dimensiones. Y el Estado permite precisamente el construir esta temática ya global de hablar ya del gran reseteo, de hablar ya de controlar a la población, de establecer controles de natalidad, ver hasta qué punto vas a poder tener esa libertad de la cual alguna vez gozaste. Entonces, todos estos fenómenos resultan interesantes y uno podría estar hablando de mucho rato, pero voy a dejar ahí en el link de la descripción a Klaus Schwab para que puedan ver el gran reseteo. Darse cuenta, es más que nada darse cuenta de que esto no es una conspiración, esto es algo que ya viene de antes, asentándose, y que la gente aproveche estas instancias, estos canales que hay para poder analizar y imbuirse de esta información. Y bueno, Andrés, para finalizar y no quitar más tiempo del que tienes, es que nos puedas comentar un poco de lo que tú mencionaste de catalogarte como conservative libertarian, porque creo que a la gente le va a ser interesante el conocer esta visión que forma parte también de tu modo de actuar, de tus principios, convicciones, todo lo que pueda englobar, pero para que también lo conozcan, porque hay muchos, o sea, hasta los liberales, los libertarios, los paleolibertarios, entonces muchas personas ya pueden que no conozcan estos términos, pero para que nos puedas contar brevemente ya para ir finalizando. Sí, muchas gracias, Monse. De verdad, un placer haber estado aquí en tu programa conversando. Todas estas materias tienen mucha extensión, así que también pido las disculpas de no poder profundizar en todas las materias. Me encantaría, pero no siempre es posible, así que obviamente más adelante pero lo haremos más adelante. Podemos hacerlo. Sí, mira, en realidad yo soy un enemigo acérrimo de las etiquetas,
pero vivimos en una sociedad donde De siempre etiquetas. nos etiquetan de alguna cosa, etcétera. Y claro, hay, dentro de un espectro donde uno se sitúa en Overton, de lo más extremo en el estatismo, o lo más en lo libertario, alguna vez yo soy, bueno, dentro de los políticos que admiro, ya fallecido es Barry Goldwater, que fue un candidato presidencial, uno de los peores candidatos en términos electorales de Estados Unidos, pero que sentó las bases del cambio de la revolución conservadora en los Estados Unidos para que posteriormente salga electo Ronald Reagan. Barry Goldwater, muy, muy importante. Para mí, a mí me marcó como un antes y un después cuando conocí parte de sus discursos y su obra. Pueden revisarlo después, Barry Goldwater, discurso. Él fue uno de los que insertó la frase y la señaló en la convención republicana cuando lo querían nominar, de que él era de que la moderación no era una virtud y que la defensa extremista de la libertad es algo que es un deber moral. Me llamó mucho la atención porque aparecían sus chapitas, entonces tú entenderás que le fue más o menos, ¿no?, en la elección. Sin embargo, ese punto de partida, los republicanos estaban arruinados en términos culturales en ese tiempo. Toda la oleada socialista, el New Deal y todas las cosas que fueron dándose en Estados Unidos era un escenario muy no propicio para la libertad, con guerra fría, con un gasto público tremendo. Y empezaron a formarse desde la sociedad civil, tras el movimiento de Barry Goldwater, distintas organizaciones cristianas, universidades privadas, grupos políticos, think tanks, etcétera, que parte de eso también lo relato en el libro Nueva Derecha, en el último capítulo. Y se generó un movimiento de reacción que después llevó a Ronald Reagan al poder. Entonces no es que Ronald Reagan llega y porque tenía solo buen carisma y era un gran líder, que por supuesto lo era, sino que hubo distintas situaciones y circunstancias dadas por ese caballero. Y disculpa que me haya extendido mucho por esa etiqueta, pero tiene algo de historia. Y luego del Barry Goldwater, yo identifiqué a Ron Paul, que en algún momento tuve el privilegio de tocar con los que hicieron la banda sonora de su campaña presidencial del 2012. Toqué con Golden State, que vinieron a Chile a tocar, y yo toqué también en ese evento. Fue muy divertido y bien cómico porque había muchos norteamericanos libertarios y todo. Y yo, bueno, ahí conocí a ellos, me metí mucho más en lo que fue la campaña de Ron Paul, y a él fue que le escuché en algunas presentaciones en el Congreso y en entrevistas y en algunos de sus textos, tiene algunos libros, este concepto del conservative libertarian. Claro, una persona que cree en la vida, la libertad y la propiedad, y cree también en el derecho natural. Una cosa muy simplificada, pero claro, tiene una profunda desconfianza en el poder, y además tiene un componente importante anclado en los principios y valores de las sociedades judeocristianas. Son los valores de la vida y de la defensa de los derechos de propiedad, etc. Eso simplemente. Por eso cuando tratan de decirme como en qué te sitúas tú, en qué sitial estás, conservative libertarian no está como españolizado, como conservador liberal, es como raro. Pero al menos ahí yo tengo esos dos referentes, que es Ron Paul. Bueno, hoy su hijo Rand Paul tiene mucho de influencia de él, y lo que es Barry Goldwater en los Estados Unidos en los años 60. Así que eso es más o menos la idea. Y obviamente admirador, admirador de Hayek, de Mises, y que para mí no ha sido menor. Y por otro lado, desde el punto de vista moral, Juan Pablo II para mí ha sido muy relevante. Y el mismo Ratzinger también, desde el mundo como católico. Sí, de hecho hay mucho
mucho que leer de Joseph Ratzinger, aparte de que era teólogo. Yo creo que es importante porque, aparte de que formaron parte del Vaticano y tuvieron una gran relevancia a nivel social, eh, eso también explica la flaqueza que también se tiene hoy en día con el papado. O sea, tenemos una persona que, esto es como un paréntesis, que en realidad no tiene mayores estudios. Jorge Bergoglio, de hecho, prepararon un doctorado que todavía no culmina, pero lo vemos simpatizando con todas estas ideologías también. Lo vimos hace muy poco en Canadá, ¿cierto? Pero hay una intelectualidad que tiene su flaqueza y que, claro, uno cita y escucha cuando uno lee mucho de filosofía. Está citado Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, con grandes discursos también que dan y narran este tema del relativismo cultural, que es el que nosotros también tenemos. Entonces, es muy interesante. Yo de todas maneras voy a dejar igual en el link de la descripción algunas obras que le puedan resultar de interés, porque hoy en día es lo que necesitamos, ese conocimiento que lo encontramos cada vez menos o en ciertos y determinados lugares, porque no es algo que se hable. Eso de la belleza de pensar, que era un programa muy bueno que estaba acá en Chile, es lo que se ha perdido. Una belleza en el sentido de Roger Scruton, Sir Roger Scruton, que también habla de ese tema y también habla del tema de conservador. Yo te lo preguntaba porque precisamente esa situación de lo conservador es lo que uno tiene que estudiar, más allá de lo que a grosso modo la gente conoce. Es una forma que también tiene su historia y que comienza a desencadenar en esto de lo liberal, como citaste a Hayek, Mises y muchos otros filósofos, sobre todo los austriacos, de fundar esto, y porque es por la cual tenemos que defender. Ese es el sentido de libertad en las Sí, diversas claro. áreas. Claro, de Que, hecho, el mismo concepto como conservative, lo que a mí me agrada es decir que el conservative no significa inmovilismo, que es lo que se suele asociar al concepto y que muchas veces, quizás por las tradiciones históricas que hemos tenido en Chile, ese concepto ha sido manipulado o menoscabado, satirizado o llenado de contenido de monos de paja, que eso yo creo que es algo que tenemos que recuperar. sí, eso fue un punto muy importante. Creen como que el ser conservador es aquel que está completamente cerrado a los cambios, y por lo tanto se mantiene como obsoleto. Muchos tienen como esa visión, pero yo creo que es por eso importante el estudiarlo, el comprenderlo. Así que te quiero agradecer, Ya Andrés, pues, por este tiempo, ya, y agradecerle también a los oyentes. éxito. Espero, ahí le vamos a dejar el link de descripción para el libro y La Nueva Derecha, que también se puede buscar, se puede encontrar en Busca Libre, Amazon. Está en Nueva Derecha, En está en Amazon. Mercado Libre y también en Santiago está en Librería Chema. Ya, ahí vamos a poner el link en la Sí, descripción, así que para que tengamos en algún otro momento nuevamente aquí en el canal a Andrés Barriento y podamos ir conversando de otros temas que se quedan en el tintero, porque son muchos y uno puede estar hablando de varios tópicos y van saliendo otros más, así que podemos ahí conversar más adelante. Así que le agradezco el por supuesto. tiempo, y a todos quienes estén escuchando, no olviden suscribirse, apretar el botoncito, la campanita, suscribirse al canal para tener todos estos videos, análisis que también estoy haciendo desde perspectivas filosóficas. El último ya pueden ver ahí de René Scherer, esa pedagogía pervertida. Y no olviden también el compartir, difundir estas ideas de la libertad. Y si te gusta mi trabajo, formar parte de Patreon y Flow, que ya están los links. Es muy fácil, es muy sencillo y puedes elegir tu membresía por si quieres aprender más también, de poder tener información, ensayos sobre algún tema en particular que sea de tu interés. Así que muchas gracias, Muchas Andrés, gracias. y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, Chao, que chao. tenga muy buen día.